Bueno, bien, estamos aquí en nuestra querida Municipalidad de Navarro, estamos con el escritor Daniel Brión. Daniel, ¿qué tal? Buenos días. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Bueno, Daniel, recién estabas conversando con el secretario de Cultura, Educación y Turismo de la Municipalidad de Navarro, el señor Raúl Lambert, donde le entregaste 2 ejemplares tuyos, ¿es así? Sí, además la alegría del reencuentro, porque él también tuvo mucho que ver cuando nosotros con la comisión de homenaje al coronel Dorrego hicimos todo el tema acá en los terrenos del museo. Exactamente. Eso lo hicimos nosotros también, con la ayuda de él. Y ahora venimos a hablar de María Remedios del Valle, una mujer que estuvo escondida en la historia, por la historia mitrista. ¿Quién es María Remedios? María Remedios del Valle, afrodescendiente, sometida a esclavitud, nombrada capitana del ejército por el general Belgrano y madre de la patria. Madre de la patria. Nuestra patria tiene padre, que todos dicen que el padre de nuestra patria es San Martín. Es San Martín. Y yo lo amplío un poco más, digo que San Martín es el libertador de América. Y lo pondría a Belgrano como padre de la patria, junto a San Martín, porque si no fuera por Belgrano tampoco tendríamos patria. Y teníamos una madre, y la madre es María Remedios del Valle, afrodescendiente, mujer, sometida a esclavitud, que empezó a intervenir en las batallas de la liberación desde la segunda invasión inglesa. Y ahí no paró más hasta que en 1816 volvió a Buenos Aires. Volvió a Buenos Aires. Sí, fue sometida a prisión, recibió 7 balazos de esos fusiles que usaban antes, sablazo, la ataron en un poste en la plaza central en Tucumán, después de Ayohuma, y la dejaron una semana a latigazos, a 30 latigazos por día, todas las 24 horas atada. Y cuando la mandaron a prisión y la desataron, no se quedó lamentándose de sí misma, sino que ayudó a que se escapen los patriotas que estaban presos. Y cuando ella se fue, se llevó a su marido que había sido decapitado. Perdió en la batalla a su marido, a su hijo, que era a su hijastro, que era el hijo del marido cuando se casó, y a su propio hijo. A todos los perdió en la batalla, quedó sola. Hizo toda la campaña al Alto Perú, fue una de las niñas de Ayohuma. Estuvo con Güemes en Salta, con Belgrano, y cuando volvió a Buenos Aires la recibió, sometiéndola a vivir en las afueras de Buenos Aires, andrajosa, por diosera, pidiendo limosna. Rivadavia le negó la pensión que le correspondía, y así vivió de las sobras de los conventos cuando terminaban de comer, en un toldo mal hecho de cuero y paja en las afueras, como ya dije, entre el barro, hasta que la encontró, gracias a los informes que tuvo Juan Manuel de Rosas, que la incorporó a su ejército con el grado de sargento mayor, y ahí empezó a cobrar un sueldo digno, y murió a los 80 años, gracias a Rosas, que la incorporó y le permitió vivir con dignidad. Y en homenaje a eso ella se cambió el apellido y se empezó a llamar María Remedios del Valle Rosas. Dani, con respecto a todo que me enumeraste, ¿no? Que son datos, una madre que no conocíamos, ¿dónde recabaste todos esos datos? Y ahí buscando. Me imagino, sí. No es fácil, porque muchos escritores cuando hablan de las niñas de Ayohuma no la mencionan, ¿no? Unos dicen que fue la tía, otros dicen que fue... En realidad a ella también la llamaban la tía, por eso algunos escritores ponen que fue la tía. Y buscando entre los afrodescendientes, en la historia propia, y cuando nuestra presidenta, Cristina Kirchner, lanzó durante su presidencia, en un día que hoy vamos a conmemorar, un 8 de noviembre, que es la fecha de su fallecimiento, y hizo la ley que conmemora el Día Nacional de los Afrodescendientes y la Cultura Afro, el 8 de noviembre, en homenaje a María Remedios del Valle. Muy bien. Te robo 2 minutitos más para que me hables de tu libro anterior, también que se lo entregaste a Raúl. ¿Cuál de ellos? ¿El de los palotinos? Exactamente. Ese libro tiene una historia muy particular.
Yo durante muchos años me permanecí alejado del culto, si bien no era practicante. Y mi señora me empezó a pedir que la acompañe a la iglesia, que queda a 3 cuadras de mi casa. Yo empecé a acompañar. Y el cura que daba los sermones, esa había sido la iglesia de los de lengua alemana, pero cuando murió el cura que se ocupaba de esa iglesia, se le entregó a los palotinos. Yo no lo sabía, ahora lo sé. Este cura hablaba con un idioma distinto cuando daba los sermones. Y cuando empezamos a cantar una canción que cantamos todos en misa, que cantamos Hosana, Hosana, el que viene en nombre del Señor, ese Hosana se me clavó en la cabeza. Y empecé a hablar con el cura y le di mis libros. Y cuando vio que escribí sobre los fusilamientos del 56, me dice, pero vos y yo nos conocemos, y no sabíamos que nos conocíamos. Dice, mi papá cuando me contaba lo de tu papá, emocionaba muchísimo y casi se ponía hasta las lágrimas. Y cuando le hacían los homenajes a Valle en el cementerio de Olivos y le fallaba el cura, me llamaban a mí, yo iba a dar el responso. Y yo no lo sabía. Y bueno, y así empezamos a hablar y él se salvó de que lo maten esa noche, porque él con otros 2 aspirantes, no me acuerdo cómo se llaman ahora antes de ser cura, seminaristas, habían ido al cine, a la calle Lavalle, cuando Lavalle era de cines, y se había hecho muy tarde, tuvieron que ver en el trasnoche la película porque habían llegado tarde, y él les dice a sus 2 compañeros, dice, mira, es muy tarde, tenemos que volver allá a Belgrano R, a la iglesia de San Patricio, yo me voy a la casa de mis viejos, de paso mañana me quedo a almorzar con ellos y los pongo contentos. Se quedó a dormir en la casa de los padres y no lo mataron por eso. Mirá. Los otros 2 sí volvieron. Los mataron con 74 balazos en la espalda después de haberlos torturado y pegado y tirado sobre una alfombra. Y les tiraron arriba de los cuerpos un famoso afiche que había en aquella época de Mafalda, señalando el machete que usaban los policías antes, que decía, este es el palo para abollar ideologías. Le tiraron ese póster arriba a los cuerpos muertos. Y cada año, en el aniversario de su fallecimiento, esa alfombra roja con todos los agujeros se pone en el altar de San Patricio y se hace la misa con esa alfombra. Y él fue el que me fue dando todos los datos de lo que pasó, de cómo fue, de cómo vivieron, de que prefirieron, sabiendo que los iban a querer hacer algo, prefirieron seguir divulgando el Evangelio y la palabra de Cristo hacia los pobres. Bienaventurados los que tienen lucha por causa de la justicia, bienaventurados los que luchan por los pobres, y decidieron seguir haciéndolo y predicando el Evangelio, a pesar de que sabían que les iba a pasar algo. Y el último domingo, el padre principal dio un sermón que terminó llamándose el sermón de las cucarachas históricamente, porque le dijo, esa era una zona donde vivían muchos militares y muchos adscriptos a la dictadura militar, y que compraban la casa de los desaparecidos o los muebles, y les dijo, yo no me siento el pastor de un rebaño, sino que me siento un fumigador entre medio de cucarachas. Ese fue parte de su sermón, el sermón de la cucaracha. Enseguidita pasó lo de las muertes, no por eso, pero quedó como signo eso, ¿no? Bien. Raúl, sumate a la charla y bueno, en pocos minutos, ¿cuánta historia? Sí, bueno, eso es un poco la misión que uno tiene, ¿no? Es mostrar la historia en toda su amplitud, tratando de rescatar lo que se ha negado, lo que se ha escondido, por distintas razones, por distintos intereses. Uno no quiere imponer nada, sino mostrar y que la gente, que el pueblo, que la comunidad conozca la historia en su totalidad. La historia de María del Valle, así como hemos rescatado del sitio escondido donde estaban nuestros convecinos sometidos a esclavitud en el fin del siglo XVII, en el siglo XVIII y en el siglo XIX. Navarro ha convivido, el nacimiento de Navarro ha convivido con un régimen de esclavitud que nacía en África, era trasladado a América y acá eran
comprados en el mercado negrero, los niños, los jóvenes, las mujeres jóvenes, las mujeres adultas, los hombres grandes, eran comprados en el mismo corral donde se compraban los caballos, los cerdos y las ovejas, ¿no? Exactamente. Y ahí eran traídos a pueblos como este, pueblos nacientes, como Navarro. Y testimonio de ello lo dan los registros de nuestra iglesia. Acá estamos en el patio de la municipalidad, vecinos a la iglesia donde estaba el cementerio, y acá vecinos nuestros sepultados están todos los esclavos, todos los sometidos a esclavitud, hombres grandes, niños, libertos, un caso emblemático como Antonio Almeida, registrado su fallecimiento como negro esclavo, propiedad de José Juan Almeida, de 90 años de edad, en 1834, o sea que este hombre que había nacido en 1744, sin ninguna duda, vino con su carga cultural, con su idioma, con sus afectos, tal vez con sus hijos, con sus hermanos, con sus padres, que quedaron en África, y él fue traído acá, comprado como un animal, y trabajó hasta los 90 años como otro animal, ¿no? Exactamente. Entonces, nuestra obligación como municipio es mostrarlo esto. Es que la gente lo sepa, para que abracemos la historia en su totalidad, ¿no? Exactamente. Para nosotros es un honor que la comunidad afrodescendiente del tronco colonial haya elegido hoy Navarro para conmemorar su día. Como bien lo decía recién Daniel Brión, el día que está establecido por la fecha de fallecimiento de María del Valle. Así que acá estamos intentando poner un eslabón más a la justicia de la historia en su plenitud, ¿no? Muy bien. Y por supuesto que, tan como lo hicimos cuando descubrimos el monumento a los esclavos que inauguramos el 30 de abril de este año, es un grito de protesta y de plantarnos firme contra todo tipo de esclavitud. La pasada reivindicándola, la presente tratando de luchar contra ella y la futura. Muy bien. Y cuando hablamos de esclavitud no solamente estamos hablando de la esclavitud física, sino de todo régimen, de la esclavitud económica, la esclavitud social, la esclavitud a partir de los abusos de todo tipo, ¿no? Exactamente. Raúl, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Fernando. Daniel, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes por venir.